Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Augusto Alfaro Toro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estoy cursando el programa de Administración en Salud y estoy haciendo un trabajo del curso de Biología. Y pues el día de hoy les vengo a hablar sobre la estructura de la membrana celular, sus partes y cada una de estas de sus funciones. Hago también claridad, lamentablemente me está fallando demasiado la cámara del computador y pues realizo el video con cámara y se me bloquea, se me pega y pues lamentablemente por mis recursos solo tengo disposición de un computador y pues mi celular no es tan bueno para poder desarrollar el video a través del celular. Bueno, entonces las glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida, son varias hormonas, anticuerpos, enzimas y proteínas, las cuales pues son moléculas estructurales, colágeno, agente protector, molécula de transporte, reconocimiento en vinculación de células y receptoras de bioquímicos. Como vemos acá en la imagen, entonces esta vendría a ser la glicoproteína. Pido disculpas por el dibujo, no soy el mejor dibujante. Bueno, entonces los gliolípidos están compuestos por monocicladios o lisicladios, tienen cadenas principales de glicerio o hexifosina. Digamos, ya están dentro o hacen parte de la bicapa líquida y sus funciones pues son las interacciones con otras células vecinas donde se unen con un carbohidrato de la célula vecina. También sirven como respuesta inmune a cualquier ataque. Bueno, la bicapa de fosfolípidos, entonces pues su canal, digamos, son unas bicapas, las cuales son dos capas de fosfolípidos, una interior hidrófoba que odia el agua y una exterior amante del agua. Entonces pues acá, como se ve especificado en el dibujo, es una bicapa de fosfolípidos, son dos capas muy pequeñas, una interior y una exterior. Bueno, el canal de proteínas atraviesa la membrana y forma como túneles hidrofónicos. A través de ella pues se permite que sus moléculas Bianco pasen por difusión. Entonces pues esta es la función del canal de proteínas. Bueno, el colesterol mantiene la fluidez dentro de la membrana y hace intersecciones con ciertas proteínas, no con todas las proteínas hace intersección. Los filamentos del citoesqueleto son proteínas tridimensionales que realizan pues su función principal es el soporte interno en la célula y organiza las estructuras internas de la célula. Entonces pues es una de las funciones de los filamentos del citoesqueleto. Bueno, la proteína periférica de membrana es la que se encuentra aquí afuera de ella y pues tiene como composición, está unida por uniones coagulantes débiles, ¿sí? Y pues son receptoras para moléculas pasajeras. Entonces pues esta es la membrana, como esta también. Bueno, pues ahora vamos a explicar cómo se explicó anteriormente cómo fue la estructura de la membrana celular, sus funciones. Entonces pues la estructura de la célula, cuáles son sus funciones y pues ahora vamos a hablar cómo es el transporte de ellas. Para empezar, pues debemos hablar qué es la membrana plasmática. La membrana es un organelo presente en todas las células, sea eucariota o procariota. Sí, las funciones, pues las funciones que hace la membrana plasmática es conservar la integridad y la estructura celular, definir límites, promover la protección, interfaz entre el citoplasma y el medio externo y mantiene las diferencias entre ellos. Esa es una de las funciones principales de la membrana plasmática. Bueno, la membrana plasmática está compuesta por lípidos que se juntan para formar una bicapa y las proteínas se asocian con la bicapa en diferentes grados. Las proteínas integrales, proteínas periféricas. Las proteínas se califican entre integrales y periféricas, como lo estábamos diciendo anteriormente, y tienen una cadena de oligosacáridos y son glicoproteínas. Como lo vemos acá, son glicoproteínas, mírala acá presente en el dibujo. Bueno, no todas las células tienen las mismas proteínas, ¿sí? Eso depende pues del tipo de proteínas y el tipo celular. Entonces pues todo varía según el tipo celular y pues el tipo de proteínas que contiene la célula. Bueno, una de las funciones principales
de las proteínas pues es participar en el transporte, son canales de transportadores, sirven de anclaje, conexión con elementos externos de la célula como los citoesqueletos. Entonces las proteínas son sus receptores y algunas son enzimas. Bueno, ¿cómo se puede observar la membrana plasmática con el microscópico? Pues teniendo en cuenta la membrana plasmática es una lámina de 6 a 10 nanómetros de espesor por debajo del límite de la resolución de un microscopio normal. Entonces para esto pues se tiene que ver mediante un microscopio electrónico, el cual describe como una estructura triminar que tiene una capa interna y su estructura está por dos monocapas, pero son distintas entre sí. Este organelo es asimétrico, entonces por eso el tema de que solamente la membrana plasmática se puede ver por un microscopio electrónico. Bueno, una de las características que contribuye a la simetría de la membrana plasmática es la composición fosfolípida, pues digamos son lípidos más constantes en la membrana celular, digamos son más constantes en esta parte, se disponen en una bicapa y en una estructura polar o antipática con una región hidrofílica. Entonces pues es digamos una de las características que atribuyó la simétrica a la membrana plasmática. Digamos la capa está formada por una cabeza de glicerol fosfato y una base nitrógena, una región hidrófica dirigida hacia el interior de la membrana. Entonces estas cositas de acá hacia el interior de la membrana, compuesta por dos colas de ácidos grasos, uno puede ser saturado y el otro insaturado. Bueno, el transporte a través de la membrana plasmática está dentro de lo que entra o salga de la membrana plasmática, digamos, perdón, de la célula. A través de la membrana plasmática el transporte depende de las moléculas a transportar, ¿sí? Entonces el transporte de molécula a molécula se califica de acuerdo con el gasto energético que ésta conlleva. Entonces hay dos formas de clasificarlo, el activo y el pasivo. Entonces el activo con gasto energético en contra de gradiente y a su vez puede ser primario utilizando trisfosfato de adesonia ATP. Entonces el pasivo es por difusión y este puede ser simple o facilitada. Entonces la facilitada participa en las proteínas como canales, como compuerta, dependiendo del voltaje que se conlleve. Bueno, entonces, ¿qué moléculas atraviesan la membrana? Hay que tener en cuenta que está difusión simple y difusión facilitada. Entonces, la difusión simple son moléculas como el H2O, el CO2. Un ejemplo claro es el intercambio gaseoso entre, digamos, los pulmones, que no requiere una energía alta, o los tejidos. Esto no gasta energía. Bueno, la difusión facilitada, pues por sus propiedades químicas o su tamaño, carga eléctrica, como son la glucosa, la sacarosa, el agua, el urea, digamos, estas sí requieren de una energía más constante porque necesitan de ayuda para poder salir de la membrana. Entonces esto requiere que sea una difusión facilitada, digamos, que requiera de un esfuerzo y una carga electrónica. Bueno, digamos, ¿qué moléculas atraviesan la célula por transporte activo? Los iones, el sodio de potasio. Pues digamos, para hacer esto se necesita la función de enviar al exterior 3 iones de sodio y interrealizar o intercambiar 2 de potasio. Esta actividad requiere de una energía ATP, eso quiere decir que eso es necesario durante el proceso y requiere energía para poder desarrollar esta actividad y por eso se le llama un transporte activo. Bueno, las células son sintetizadoras de proteínas, carbohidratos y lípidos que son biomoléculas necesarias para la estructura y funcionamiento de la célula. Entonces esto quiere decir que es necesario todas estas partes, digamos, entender lo que hace la glicoproteína, qué es lo que hace el colesterol, la bicapa, cómo se transporta, digamos, diferentes funciones o cosas dentro de la célula para tener un funcionamiento correcto y poder pues llevar a cabo todas las funciones que hace la célula de una forma correcta. Entonces pues como les digo, ya para finalizar esta pequeña exposición,
Les pido disculpas si no me aparece mi cara. Como dije al principio, se me dificultó, el computador me está molestando demasiado y pues pongo la cámara y se me bloquea. Entonces pues es algo también, pues quiero remitir que se me hizo muy difícil la, la descarga de los documentos de la unidad 2 se me bloqueaba y pues no pude realizar. Acá está pues digamos una parte donde se explica digamos cómo es el transporte dentro de la célula y dentro de la membrana. Traté de explicarlo de la mejor manera. Entonces muchas gracias, muy buen día para todos y pues espero que estén muy bien. Hasta luego.